Y empecemos este super resumen con la definición del partidazo entre Inter y un Barça que ahora viajaba a Italia para buscar el boleto a la final después del 3-3 en la ida, recuperando a Lewandowski, pero aún sin su defensor Koundé, que viajó en un vuelo particular siendo ovacionado por los hinchas. Mientras que del lado del Inter, el ojo estaba puesto en su figura Lautaro Martínez, que era esperado hasta el último instante por su lesión. El DT Inzaghi confiaba que todo dependía del Toro, que finalmente decidió infiltrarse y jugar igual un partido clave que tenía muy motivado a Lamine Yamal, que recargaba energías buscando el pase a una final en la que la joven joya arrancaba inspirada con una asistencia a los 16 segundos para Ferran, que se mantenía de titular por un Lewandowski que seguía atentamente los chipazos de Lamine, que intentaba romper las líneas de un Inter que fue ajustándole la marca para pagar todas sus próximas jugadas, generando un mayor control para terminar robándole la pelota a Dani Olmo, que no pudo tirar su caño y regaló esta veloz contra en la que Dumfries le cedió el gol a Lautaro, que hacía valer su esfuerzo convirtiendo en fase de grupos, octavos, cuartos y estas semis, en la que el Barça reclamó con todo penal por esta supuesta mano de Calhanoglu, pero para el VAR el único evidente es el que conseguiría los 42 minutos Lautaro, que a pura potencia fue bajado por Cubarsí en un cruce que para el árbitro era falta, a pesar del reclamo de todo el Barça, que cuestionaba que su defensor había tocado primero la pelota. ¿Vos qué hubieras cobrado? Y con esta polémica Calhanoglu, lejos de complicarse, engañó a Szczęsny para agrandar la ventaja ante un Barça que tiró todo al ataque buscando un descuento que llegaría a los 53 minutos por este centro pasado de Gerard Martín, que encontró a Eric García poniendo en un ángulo un temblor para el Inter, que apostó por volver a atacar, regalándole ahora las contras al Barça, que a los 2 minutos la tendría servida, pero ahí Sommer se hizo gigante para cuidar el arco italiano, que como en la ida volvería a desperdiciar la ventaja, porque a los 60 otra vez Gerard Martín se vistió de asistidor con este centro a Dani Olmo, que de cabeza ratificó su error poniendo el empate 2-2, que volvía a encender también a Lamine, que en su mejor versión hacía destrozos en el Inter, encontrando un penal que desde el VAR terminaron anulando al considerar que la falta fue afuera del área. Pero esto no frenaba a Yamal, que hacía volar a Sommer para salvar nuevamente al Inter, que sacaba a un fundido Lautaro que no daba más físicamente. Parecía que todo se iba a un alargue, pero ahí la pelota le llegó a Rafinha. Sommer otra vez hacía lo imposible, pero el brasilero mandó a guardar un rebote que inclinaba todo a favor del Barça, que a los 92 minutos pudo liquidarlo con Lamine, pero el palo dejaría vivo al Inter, que en un déjà vu total con la ida volvería a meterse en partido a los 93 por el incansable Dumfries, que tiró el buscapié al central Acerbi, que en su último suspiro clavaba el 3-3, mandando todo a un tiempo extra en el que el corazón italiano se hizo sentir y Thuram le ganó el mano a mano a Araujo para meter una pelota que le quedaría a Fratesi, que con toda su calidad volvía a remontar en un partido histórico en el que Íñigo Martínez se metía en polémica por escupir a su rival, dando mucho de qué hablar, así como la reacción del Barça, que la tuvo con la cabeza de Lewandowski, pero ninguna tan clara como la última del primer tiempo, que el árbitro cortó sin importarle el contexto prometedor que haría enfurecer a todo el Inter, que aguantando hasta el final lograría cerrar un inmenso 7-6 global en la sin dudas mejor semifinal de la historia de la Champions, metiendo un batacazo al bajar al para muchos gran candidato a ser campeón, dejando a Lautaro nuevamente con la chance de cobrar revancha tras la final perdida contra el City. ¿Y vos te esperabas este partidazo? ¿Qué tuvo el Inter para ser finalista? ¿Y qué le faltó al Barça para ganar? Y ahora, con todo dicho, ¿es el Inter candidato a llevarse la copa? ¿O cuál es tu máximo favorito? Y con todo lo que dejaba este partidazo, buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Juaco y sentite más que bienvenido a esta nueva dosis para informarnos no solo de lo que pasaba en la Champions, sino también del resto de noticias y bombazos que sucedían en Europa, en Sudamérica y sobre todo en nuestro fútbol argentino, en donde estaremos con todas las actualidades, así estás al tanto de todo lo que pasaba en este deporte. Así que con todo más que listo, vamos a disfrutar ahora juntos de este nuevo resumen de hoy. Y con el primer clasificado de la Champions, Cristiano Ronaldo quiere sorprender al mundo con su nuevo equipo que podría enfrentar al Real Madrid, el club que tras la negativa de Wirtz de Leverkusen por su deseo de sumarse al Bayern, cerró su primer refuerzo con el lateral Alexander Arnold, que después de 20 años anunció su salida del Liverpool, que lo formó, para marcharse como libre al merengue, que después buscaría repatriar a Theo Hernández, el lateral izquierdo de 27 años que por 40 millones podría salir del Milan, que no haría uso de la opción de compra de Joao Félix, que regresará al Chelsea, que se sorprendió al recibir el sondeo del Flamengo con el deseo de sumarlo a préstamo, aunque sea por un mes, para el Mundial de Clubes, tras anunciar la llegada del mediocampista Jorginho libre del Arsenal, volviendo loco a Brasil, que no se esperaba la confirmación de Rafinha, anunciando que estuvo cerca de nacionalizarse italiano y jugar la
Euro 2020, pero por un tema de papeles todo se cayó y Brasil lo terminó convocando en una bomba como la que podría dar Cristiano, que después del orgullo por la convocatoria de su hijo mayor a la sub-15 de Portugal, según el medio 365, el Al Hilal llamó oficialmente al representante del bicho para ofrecerle jugar a préstamo en su equipo en el Mundial de Clubes, en donde se medirán ante el Real Madrid en la fase de grupos. La idea es que también el Al Nassr ceda a otros jugadores como Sadio Mané para armar el mejor equipo que pueda representar la Liga de Arabia. Por ahora siguen las tratativas. ¿Sería una buena idea o qué hará el bicho a sus 40 años? Pero entre las bombas, este es el nuevo Lamine Yamal del Barça, al que comparan con Diego Maradona. Y mirá la sorpresiva historia de Adam Karowal, la nueva joya culé nacida en Alemania, que a sus 12 años está dando mucho de qué hablar en las inferiores por su endemoniada técnica y sobre todo gambeta, con la cual se inventó un sinfín de goles, dejando en el piso a sus rivales más grandes que no pueden frenarlo, sacando una amplia diferencia en cada partido, por lo que el Barça analiza hacerlo subir de categoría para que compita ante rivales de mayor edad, aunque Adam no se le achica a nadie, siendo comparado sorpresivamente hasta con el mismo Maradona por sus rulos y su personalidad, que armó una interna entre Alemania, el país en el que nació, Marruecos, el país de sus padres, y España, en donde actualmente vive, por ver quién se queda con esta enorme promesa que ya está siendo representado por Jorge Méndez, el ex agente de Cristiano, que no perdió el tiempo y ya se aseguró al diamante del Barça, que prometen que podría ser incluso mejor que Lamine Yamal. ¿Vos qué pensás? ¿A quién te hacen acordar estas jugadas de Adam? Pero mirando para el futuro, así el Dibu Martínez siguió entrenando a su hijo, que le hizo este golazo. Y es que la familia Martínez compartió la última práctica entre Emiliano y el pequeño Santi de 7 años, que soñando ser jugador se hizo muy viral por este video. Sí. Gané. Oh! Sí. Yeah, I wouldn't have had it. Gané. Oh! Dale, Santi. ¿Y cómo seguirán las prácticas con el Dibu? Pero con un ojo en Sudamérica, siguen las malas noticias para Brasil después del golpe de una Argentina muy activa que podría vender más talentos al exterior, porque además del furor por Mastantuono, Huracán está negociando con el Boloña por la salida de sus 5 Leo Pérez, que a sus 20 años tiene una cláusula de 10 millones. El Ajax está cerca de comprar a Ramón Vega, el lateral izquierdo de 21 años de Argentinos Juniors, que no lo venderá por menos de 7 millones. Aunque con estas buenas noticias, en Brasil siguen los problemas por el DT tras la salida de Dorival después de perder con Argentina. Mucho se sigue hablando de Ancelotti, que quiere, pero necesita la autorización del Real Madrid. Lo cierto es que el tiempo pasa y aún sin entrenador, los presidentes de la federación tendrán que ser los encargados en armar la lista de convocados para los partidos de eliminatorias en junio, algo que armó un gran malestar en las leyendas brasileras, que criticaron que estaban destruyendo la historia de su selección. Y es como que el Chiqui Tapia arme la lista de los 28 de Argentina. ¿Qué pasará finalmente con el DT de Brasil? ¿Será Ancelotti o habrán sorpresas? Y mientras aprovechás para escribir lo que pensás, a la espera de los partidos de la Copa de la Liga en Argentina, estos presos en la cárcel de Perú se hicieron fanáticos de River. Esta cancha se la ha puesto en más monumental. Una increíble historia que dio mucho de qué hablar en el deporte por este grupo de reclusos que en 2020 contaron con un juego de camisetas de River que usaron para un torneo que terminaron ganando, dejándoles una buena sensación al pabellón, que decidió adoptar al club argentino como su equipo, al que empezaron a alentar, siendo este un motivo de unión y sentido de pertenencia. Como es un campeonato, en el 2020 jugamos, ¿no? Jugamos con la camiseta de River Plate y campeonamos en todos los pabellones. Enfoca aquí. El más grande, River Plate. ¿Por qué se han enamorado de ese equipo? Por su historia, tantos títulos que tiene. Nosotros lo hemos plasmado aquí en nuestra cancha como si fuera en Argentina. Esta cancha se la ha puesto en más monumental. Tenemos todas las pintas que es de River Plate. Todos tenemos un talento y los muchachos han pintado todas las pintas de River Plate, todos los escudos que tenemos. ¿Y vos qué opinás de esta historia? ¿Te esperabas que River genere este fanatismo en Perú? Y con la buena noticia por la recuperación de Montiel y Paulo Díaz, teniéndolos listos para medirse el lunes ante Barracas, esta figura mundial se ofreció a River para el Mundial de Clubes. Y mirá la última bomba internacional que llegó al millonario, que según el medio DC Sport recibió la llamada del representante de Darwin Núñez, el 9 uruguayo de 25 años, que se ofreció formalmente para jugar en River a préstamo por un mes, estando habilitado por FIFA en un mercado extraordinario, aprovechando que Liverpool no estaba clasificado. A cambio, Darwin le pediría un bajo salario de $500.000, que serían devueltos rápido para River, que ganará cerca de 3 millones por cada triunfo gracias a FIFA y sus sponsors, por lo que económicamente
realmente sería rentable esta contratación que ilusionó a muchos hinchas que opinaron que sería ideal para reemplazar a Borja. Otros creen que no hacía falta, viendo difícil que pueda adaptarse en menos de 2 semanas al estilo de Gallardo. Por lo pronto, esto es solo un rumor. Lo único confirmado es que en 2023 Darwin se burló de la Bombonera ante Alexis McAllister, prefiriendo el Monumental. Después de esto, ya no hay nada más oficial. ¿Y vos qué opinás? ¿Lo traerías a Darwin por un mes? ¿O a qué jugador ficharías para este torneo? Y con todas las novedades de la Copa Mundial del otro lado, este jugador de Boca tiene prohibido jugar en Estados Unidos y se perderá el Mundial de Clubes por una insólita razón policial. Y es que el Ceneice, a pesar de recuperar a Milton Jiménez, recibió más malas noticias por Ander Herrera y Cavani, dos de sus figuras experimentadas que siguen sin recuperarse de sus lesiones, por lo que se perderán los próximos partidos que podrían significar los últimos para Kevin Zenón, el volante de casi 24 años que buscarán vender por decisión de Riquelme para juntar más ingresos, y también por la presión de su representante que quiere llevarlo a Europa, teniendo como último desafío el Mundial de Clubes, en el que llegó la primera mala para el club por Ayton Costa, el defensor al que Estados Unidos le rechazó la visa, negándole el acceso al país debido a sus antecedentes penales, ya que descubrieron que tiene 2 viejas causas como partícipe secundario, una por un robo cometido por unos amigos y la más grave por un femicidio que tiene a su hermano como principal acusado y al defensor como cómplice por encubrimiento, algo que Boca no esperaba, por lo que ahora están tratando que FIFA lo ayude con un permiso extraordinario para que Ayton pueda pisar el país con el plantel. ¿Y qué pasará con Costa? ¿Te esperabas esta negativa judicial? Igual, entre los debates, Marchesín volvió a hacer enojar a River por unas advertencias que tiró en su última entrevista, en la que primero se defendió del ex arquero Migliore, que lo había acusado de haberse comido el gol de Mastantuono. Que me quedé muy caliente, lo vi 200 veces. No comparto, que por ahí vos decís, bueno, podría haber hecho algo más, no comparto en comerme un gol. Creo que comerse un gol por ahí es malo de Pablo con Fluminense. Creo que colegas, hablar entre colegas me parece que medio, nunca lo haría, pero creo que comerse un gol pasa por otro lado, ¿no? Cuando pasa por abajo, cuando te rebota y se te mete, eso es comerse un gol. Y con estos picantes dardos, Marchesín sorprendió al hablar nuevamente de River, opinando que quiere revancha por el último superclásico, deseando llegar a la final y sacarse la espina, ganándoles la Copa de la Liga. Unas palabras que no cayeron bien en el millonario, que lo acusaron de hablar mucho. ¿Vos qué opinás? ¿Podrá Marchesín cobrar revancha o River le volverá a ganar? Y entre estas declaraciones, estos técnicos hablaron de Boca y quién reemplazará a Gago. Y es que a más de una semana de la salida de Fernando, el Ceneice sigue sin decidirse por su nuevo DT. El primero que había sonado fue Gustavo Quinteros, que curiosamente fue llamado ahora por Talleres, pero el ex Vélez confesó desde sus vacaciones que por el momento no piensa en dirigir en el corto plazo. Más abierto quedó el argentino Nicolás Larcamón, que dio un buen trabajo en la Liga Mexicana, expresó su deseo. Si te habla Boca Juniors, ¿qué dirías? Los dos más grandes de nuestro país. Me creo con la capacidad, para dirigir un proyecto de esa magnitud, pero siento que hoy Boca, y imagino que la dirigencia están pensando en un perfil muy distinto y creo que hacen bien. Y con su sinceridad al final, sorprendería el mismo Jorge Sampaoli con esta respuesta. El siguiente paso ya lo tiene tomado, se habla incluso en Sudamérica de Boca Juniors. ¿Alguna posibilidad latente? No, ni siquiera veo el lugar. Quiero encontrar la posibilidad de tener la chance de armar un proyecto, armar el perfil de futbolista que no tenga ningún tipo de complejos para poder jugar al fútbol sin la obligación de tener la presión en cada momento para saber que tiene que ganar sí o sí. Y ganar de cualquier manera, la verdad que no lo entiendo y no lo comparto. Y con su visión por un proyecto en el que no tenga la presión que exige Boca, la realidad es que Román quería a Bianchi, imaginándoselo incluso haciendo un cuerpo técnico con Eduardo Domínguez, pero el Barba canceló la posibilidad. Y yo elijo quedarme, elijo seguir sosteniendo un proyecto en beneficio del club que me está contratando y que está eligiendo mi persona. Y sin la confianza de Bianchi para afrontar él solo un proyecto, tras más de 10 años sin dirigir, Riquelme llamó en estas últimas horas a Gabriel Milito, que buscaría un proyecto pero sin el consejo de fútbol, algo que revelan que no le gustó a Román. Por lo pronto, lo único concreto es que según TIC, Boca le comunicó a Herrón que él va a dirigir toda la Copa de la Liga para no exponer que el nuevo técnico llegue y ya tenga un desafío tan importante, optando por que dirija recién en el Mundial de Clubes. ¿Y vos bancás esta idea o crees que deberían buscar ahora mismo un entrenador? ¿Quién sería el ideal para vos?